Yo creo que empezamos y así los que van llegando pues ya se irán incorporando a la clase. Pues nada, bienvenidos a una clase más del Instituto Bautista de Levante, y ahora la clase es Introducción al Antiguo Testamento. Introducción al Antiguo Testamento. Os preguntaba cómo venís, si venís con expectativas, con preguntas así de qué será esta clase, de qué vamos a ver aquí. Pues hoy, en esta clase, la primera, vamos a aclarar esas dudas. Vamos a ver el alcance de esta clase, en esta lección número 1, y vamos a ver qué es lo que vamos a estar pues, estudiando durante estas 10 semanas. Bueno, os comento, tenéis una hoja que el pastor Daniel la llama hoja de ruta, yo la llamo prontuario, que es lo mismo, es un instructivo para la clase. Ahí, bueno, comenta que la clase es de 3 créditos troncales. Si no venís, si por alguna razón no podéis venir, como aquí nuestro amigo carnicero, pues entonces ya sabéis que tenéis que ver el vídeo. Voy a estar subiendo los vídeos al YouTube, al canal del Instituto Bautista de Levante, que ya lo daremos, y tenéis que ver el vídeo y cumplir con el control de la clase. Hoy no tenemos control, puesto que es la primera, pero ya la próxima lección, la próxima clase, habrá control de esta clase. Quiero hacer los controles sencillos. Van a ser 5 preguntas. La primera pregunta va a ser si has leído la lectura para ese día. Entonces, y vale 2 puntos. Y las otras 4 también valen 2 puntos, para hacer un total de 10. Y las otras 4 tendrán que ver con el contenido de lo que hayamos visto. Muy sencillo, muy fácil, pero al final los controles van a valer el 30% de la nota. ¿Sí? Ahí en la hoja de ruta o en prontuario, y dice, bueno, antes el libro que vamos a llevar, el libro es este, Reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento, por Gleason Archer. Es el libro que es un tocho bastante gordito, pero no lo vamos a ver todo, vamos a ver solamente 12 capítulos de este libro. Os recomiendo, si podéis, comprarlo, porque si lo tenéis, qué bien, porque la verdad es que da bastante información sobre cada uno de los libros que vamos a ver en la clase, y es importante. No lo vamos a ver todo, este libro, pero sí estaremos viendo pues, lo que tiene que ver con todo el Antiguo Testamento. ¿Vale? Y ya os decía, a ver, Rubén, coméntanos el cálculo de la nota. De las notas, dice, de la nota. Cálculo de la nota. Sí. El 20% es la lectura del libro, el 30% controles de la clase anterior, el 20% exposición sobre la arqueología bíblica y el 30% el examen final. Así es. Ahí lo pone en la hoja los porcentajes para el cálculo de la nota de la clase, ¿vale? Entonces, por eso digo, la primera pregunta va a ser, ¿leíste la lectura del libro para esta clase? Y sí o no. Yo os había encargado para esta clase haber leído el capítulo 1, pero no vamos a tener control. En la próxima clase tendremos el control, y ahí te voy a preguntar si has leído, ¿vale? El capítulo 1 y lo que tocaba para esa clase. Ya dije, los controles 30%, exposición de arqueología bíblica. Esto es algo interesante. En el capítulo 13 del libro, si tenéis el libro, si tenéis las copias, vais a ver que hay todo ese capítulo con respecto a la arqueología. Evidencias arqueológicas sobre la antigüedad del Pentateuco. Ah, no, eso es otro, perdón. Sí, el capítulo 13, sobre la antigüedad del Pentateuco. Aquí hay mucha evidencia arqueológica, 9 hallazgos arqueológicos que comprueban el relato bíblico.
Entonces, vosotros, en esta clase o la próxima, vamos a escoger de qué queréis hablar, ¿vale? Y el 19 de octubre, ¿sí?, vais a exponer el tema que habéis escogido, ¿vale? Ahora lo haremos en un momento más cuando lleguen los demás, pero la idea es que vosotros vais a exponer lo que venga en ese capítulo y ya diré más detalles en cuanto a ello. Y el otro 30%, el examen final. ¿De qué va a ser el examen final? Bueno, no va a ser de todo lo que hemos visto, no os asustéis. Al final del libro, aquí hay, lo último pone anexo y pone preparación para el examen final, ¿vale? Son 3 cosas muy sencillas. Estudiar la lección 8, porque claro, la lección 8 es la anterior, entonces va a haber un pequeño control que estará incluido en ese examen sobre la lección 8, ¿vale? Y luego dice, poder reproducir la hoja de fechas de los libros del Antiguo Testamento. Y aquí viene la hoja, es esta, de la que estoy hablando. Fechas de los libros del Antiguo Testamento agrupados por siglos, ¿vale? Y eso es lo que vais a estudiar y poder reproducir esa hoja en el examen. ¿Y qué más dice Pascal? El otro punto. Ahí no, es la... No, justo ahí. Hemos visto estudiar esto, poder reproducir, y el último punto. Poder reproducir la hoja de temas de los libros del Antiguo Testamento. Los temas es la siguiente hoja. Y ahí vienen los libros del Antiguo Testamento y un breve tema, ¿sí?, un concepto, algo que os ayude a saber de qué va cada libro. Entonces, de eso será el examen final. ¿Qué os parece? Esto está bien, ¿no? Esto está bien, esto ya es una lista de 39, así que algunos son muy cortitos, por ejemplo Deuteronomio, obediencia, Josué, conquista, muy fácil, pero luego hay otros un poquito así, de aquella manera. Ahora, no tiene que ser exactamente, pero si me mantenéis la idea ahí que veo que sí, que la tenéis, pues os la valdré como buena. ¿Vale? Muy bien. Está dando calor, a ver si vamos un poco la temperatura aquí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Luego, en la misma hoja de ruta, de este lado viene la información mía, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por WhatsApp, hasta las 10 de la noche y ya después ya no se responde nada. Correo electrónico, canal de YouTube, luego os lo pasaré, pero es del Instituto Bautista de Levante. Y luego, como sabéis, hay 3 niveles para esta clase, como todas las del Instituto Bautista de Levante. Como oyente, como estudiante, y nivel C, que es realizar un escrito que exponga y armonice una aparente discrepancia del Antiguo Testamento. Eso, si queréis un nivel más alto, el más alto es el nivel C, sería hacer un escrito de 3 a 5 páginas, muy sencillo, con respecto a una aparente discrepancia en el relato bíblico. Que tú, por ejemplo, José fue vendido a los madianitas y luego más adelante dice que fue a los ismaelitas. ¿Qué quedamos? ¿Ismaelitas o madianitas? Parece como si fuera contradictorio, pero bueno, si indagas y profundizas en el tema, pues te das cuenta que los madianitas son parte descendente de Ismael, o sea que se puede armonizar perfectamente. Y así habrá muchos otros casos, ¿no? Muy bien, ¿quién se va a animar al nivel C? Pero las discrepancias solo vas a dar tú o
vosotros mismos Hay que podéis, buscarlo. sí, podéis o incluso presentarme un tema, si dices, bueno, mira, yo discrepancia no sé, pero me interesaría escribir sobre esto del Antiguo Testamento, sobre Jefté, que dice ahí que ofreció en holocausto a su hija, Jefté, uno de los jueces. ¿Qué significará eso? Vamos a investigarlo un poco más. Bueno, pues es un buen tema, ¿vale? Ya, si tenéis otro tema, me lo podéis presentar también. Muy bien. Ahora vamos a ver el calendario brevemente. El calendario está aquí, también en la misma hoja. Y ya nos iremos a la materia. Bueno, del lado izquierdo veis la columna de fechas. Hoy estamos a 21 y vamos a ver estos dos temas. Y había que traer la lectura del capítulo 1, ¿vale? Entonces, lo que ponga ahí, capítulo 1, para esa fecha hay que traerlo, ya hecho. Por ejemplo, para la próxima, que es el 28 de septiembre, hay que venir con el capítulo 2 leído, ¿vale? Entonces, siempre que estéis en casa, fijaos, la próxima clase es 5 de octubre, bueno, tengo que traer leído el capítulo 4. Eso es lo que tenéis que ya venir con ello, ¿vale? El 12 de octubre es fiesta, tendremos día de campo, así que pues no tendremos clase, así a disfrutar. Pero el 19, el siguiente jueves, ahí está la exposición de arqueología, así que a lo mejor tenéis esas 2 semanas precisamente para que preparéis vuestro trabajo de arqueología bíblica, para que podáis prepararlo bien. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Ya tenemos exámenes y... Ya. Tarea, examen, exposición. Ya está, todo en marcha. Así que, bueno. El 19 es cuando hay que exponer el tema de arqueología. Ahora que lleguen los que faltan, nos ponemos a escoger tema y todo, para que ya lo llevéis ya escogido. Muy bien. Y la otra fecha importante pues es el 30 de noviembre, que ya terminamos la clase, es el examen final. Y ya os he dicho que lo que hay que hacer para el examen final está en la última página del libro, del librito este, el cuaderno. Vamos a llamarle cuaderno a esto y libro a esto, porque si no nos vamos a ver. Cuaderno de actividades. Ahí pone preparación para el examen final. Estas 3 cosas. Muy sencillo. Para Moisés que... Da la vuelta. Bueno, ya saldrá, no os preocupéis. Tenéis 10 semanas para poder. Muy bien, pues así está el tema. Yo estoy lo de la última. Sí, ¿verdad? También. Hay que aprender eso del libro, ¿no? Así está el tema y yo creo que va a ser de gran bendición esta clase, Introducción al Antiguo Testamento. Tuve la oportunidad de tomar esta clase en línea en Bob Jones, así que prácticamente lo que estoy ofreciendo es lo que yo mismo recibí y bueno, será bonito poder transmitirlo, y eso dicen que cuando lo enseñas se te queda bien en la mente, así que es mejor para mí también. Muy bien, pues vamos a orar y comenzamos ya ahora sí propiamente el tema. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos tener esta clase, comenzar un trimestre nuevo, Señor, y ponemos en tus manos estas 10 semanas donde estaremos viendo el Antiguo Testamento, Señor, y sobre todo lo que tiene que ver con el canon del Antiguo Testamento, con pruebas y evidencia de que tenemos un libro que solo habla la verdad y que nuestra fe está fundada sobre datos reales y hechos históricos, Señor. Y gracias te damos, Señor, por
por estos hermanos que han dispuesto sus corazones para aprender y para poder dedicar este tiempo, Señor, a prepararse también y a escudriñar en tu palabra, Señor. Ayúdanos y que sea de bendición todo lo que veremos en esta clase. En nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Esta hoja, por su lado. Decía que tenéis libro y si no habéis comprado libro, pues están unas copias ahí que son los capítulos que vamos a estar viendo. Por cierto, los que tenéis las copias, todas las hojas están ahí. Lo que pasa es que a veces hay espacios en blanco, pero no os asustéis. La siguiente página que siga, esa es, ¿vale? Pasa que tuve que hacer apaños ahí con lo que había en internet y copias que yo tuve que meter y bueno, al final a veces hay partes en blanco, pero si dais la vuelta, pues lo que continúa es lo que sigue. Ya está verificado. Muy bien. Contenido. Primero aquí, en el contenido del cuaderno, lo que vamos a ver hoy es la lección 1, el alcance de la introducción al Antiguo Testamento. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esta clase? De hecho, ahí lo pone, ¿de qué se trata esta clase? Dicho en forma de pregunta. La introducción al Antiguo Testamento. Vamos a ver, bueno, ahí viene un pequeño diagrama o simplemente una línea donde dice contexto histórico del Antiguo Testamento, principios generales, nos llevan a la situación actual. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no debemos obedecer en el sentido de todas las leyes sanitarias, alimentarias que encontramos en el Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no se nos repiten para los creyentes, pero sí hay un principio general, y Pablo, por ejemplo, hace una aplicación simplemente del buey que trillaba, y dice, así como dice la ley que no pongas bozal al buey que trilla, que lo dejes comer, que lo dejes alimentarse, pues así también el obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces podemos ver principios generales también para nosotros. El primer punto ahí dice, la Biblia fue escrita en hebreo antiguo, como sabéis, y dirigido a un pueblo enfrentado con acontecimientos especiales y circunstancias peculiares de su día y época. Está claro, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, bueno, debe ser el Antiguo Testamento, no la Biblia, fue escrita en hebreo antiguo y luego dada bajo circunstancias peculiares de su día y época. Nunca podremos entender correctamente los permanentes principios que subyacen a estos antiguos enunciados de Dios si previamente no nos hacemos cargo de los problemas y desafíos que debían enfrentar su pueblo en la generación en que Dios les habló. Lo que está diciendo aquí es, tenemos que ir a ver el contexto histórico. No nada más coger el libro y decir, me habla hoy y ya está, sino que también tengo que ver primero hacia quién fue dirigido, qué les dijo a ellos, antes de decir qué me dice a mí este pasaje, porque si no vamos a distorsionarlo todo. Entonces, para encontrar los principios hay que ver el contexto, los problemas y los desafíos. Al interpretar la Biblia no debemos usar el atajo peligroso de las alegorías. Las alegorías, a veces incluso muchos creyentes han pasado por esto, ¿no? Han caído en este error de alegorizar todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento y no, pues esto tiene que representar aquello y por eso es que el mensaje para nosotros es este. Pero bueno, a veces sí que hay alegorías ahí. Pablo soluciona muchas de esas y a veces no.
No podemos todo verlo en alegorías. ¿Qué es alegoría? Pues ahí lo puse entre paréntesis. Hacer que cada historia represente otra cosa y hacer una aplicación actual. Así que comprender el contexto histórico es crucial para una buena interpretación. Tenemos que comprender el contexto histórico, como ya hemos dicho. Vale, ¿qué nos dice después Pascal? El Antiguo Testamento fue escrito desde 1400 a.C. hasta el 500. 500 a.C. Luego hay 400 años de silencio, ¿verdad? Normalmente se dice así. Y luego ya empieza el Nuevo Testamento. Luego Moisés, ¿qué dice? Los temas a explorar son paternidad literaria, después fecha, situación histórica, texto original, integridad del texto, sí, y la historia de la transmisión. Y la historia de la transmisión. ¿Cómo nos llegó el Antiguo Testamento a nosotros? Entonces tenemos temas a explorar. Paternidad literaria. Vamos a profundizar mucho en quién escribió los libros del Antiguo Testamento. Nos vamos a centrar sobre todo en el Pentateuco, Josué y los libros históricos. Pero también vamos a ver algo sobre Isaías y que está siendo atacado la paternidad de Isaías. Por eso es que quiero que lo estudiemos bien, que lo sepamos defender, porque en la actualidad tú te puedes coger un libro que parece que es de creyentes o de algunos eruditos, según esto, hablando, y dicen que Isaías no escribió Isaías, que fue otro. A veces hablan de 3 Isaías, Trito Isaías. No, es que una parte la escribió Isaías, pero luego vino otro que se hizo pasar por Isaías y escribió otra parte, y se inventan unas historias que es dignas de Hollywood. Así que paternidad literaria, fecha, cuándo se escribieron, y por eso vosotros tenéis que memorizar un poco para el examen final, más o menos en qué siglo fue escrito cada uno de los libros. Porque también se está cuestionando por los eruditos, los escolares, cuestionan mucho esto y dicen, no, el Pentateuco no pudo haber sido escrito en el siglo XV, tuvo que haber sido escrito más adelante, después del exilio, algunos dicen. Y bueno, vamos a llegar a todo ello. Situación histórica, texto original, integridad del texto y finalmente la historia de la transmisión, que eso va a ser algo muy interesante porque vamos a ser de copistas. Hay una actividad donde nosotros vamos a copiar un documento y vamos a ver si cometemos errores como los copistas, los masoretas también, pues se sabe que han cometido errores, pero son errores identificables, que tú puedes identificar y decir, vale, aquí hay un error de copia y este manuscrito lo refleja, pero hay otro que no. Entonces, de esa manera se puede llegar al texto original. Eso va a ser algo interesante. Oye, siguiente punto, estamos en la página 2, ¿vale? Y estamos en el punto negrito. Estamos en la introducción, se subdivide en 2. Aquí, introducción. Sí. ¿Introducción? Sí. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer, por favor? Todo lo relativo al texto, idioma original y primeras versiones, el canon, se incluye en la autoría del Pentateuco. Vale. Esa es la introducción, se subdivide en 2. Introducción general y especial. La otra. Entonces, cuando hablamos de introducción al Antiguo Testamento o introducción al Nuevo Testamento, podemos hablar de introducción general y especial. En la general, como has leído, todo lo relativo al texto, idioma original, primeras versiones, el canon, y se incluye la autoría. ¿Sí?
La introducción especial es estudia cada libro por separado, autor, fecha, propósito. También puede incluir su estructura, la estructura del libro y el mensaje básico. Pero recordemos que esta clase no es teología del Antiguo Testamento. En la clase de teología del Antiguo Testamento, ahí vemos los temas centrales del Antiguo Testamento. Ahí sí vamos a profundizar y ver los temas. Aquí simplemente vamos a ver una mera estructura, paternidad, fecha y cómo defender ante los ataques de los liberales, que están diciendo que este libro no tiene nada de revelación divina, ¿no? Que es simplemente pues, un escrito de los hombres a través de los años, como si fuera la evolución, pues así más o menos. Y entonces nosotros tenemos que defender que no, que sabemos que es un libro divino. Y el último punto ahí de esa sección dice, es una clase muy diferente a las demás por el amplio abanico de temas. Vamos a ver arqueología, vamos a ver lo de los copistas y los errores que se sabe que pueden cometer. Bueno, vamos a ver muchas cosas en esta clase. Espero que sea de vuestro interés. Bien, seguimos. Rubén, por favor, el aspecto apologético. El aspecto apologético de esta clase. Adquiriremos conocimiento de algunas posturas de los críticos de la Biblia y cómo responder. Los críticos de la Biblia, los que están ahora a partir del siglo XIX y XX, diciendo que la Biblia no es verdad, que los relatos no se pueden sostener a la luz de la arqueología moderna, que es un conjunto de otros escritos que se han venido, ¿verdad?, cosiendo ahí y editando, y estos son lo que dicen los críticos. Pero vamos a profundizar y vamos a ver sus teorías, porque hay que conocer un poco qué es lo que piensan ellos, y luego cómo refutarlas también. Eso es un tema que vamos a estar viendo más adelante. Siguiente, tú mismo, Rubén. La mayoría de estos críticos fueron alemanes. ¿Sabes? La mayoría eran alemanes. La escuela alemana. Quienes utilizaron un enfoque racionalista al estudiar la Biblia. Es decir, totalmente humano, apegado a la razón, naturalista, o sea, todo tiene que ser algo natural, no puede ser algo sobrenatural. Entonces la revelación, ¿cómo va a ser que Dios habló a Moisés y le dio y le entregó los 10 mandamientos y la ley en el monte Horeb? No, eso no puede ser. Entonces vamos a buscar una interpretación lógica desde el punto de vista humano, humanista también, a la Biblia. Y eso es lo que hacen ellos. Por eso Tito 1:9 nos recuerda, Pablo le dice, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Eso es una de las características del obispo. Retenedor de la palabra fiel, que pueda enseñar y convencer. Por eso vamos a ver este tema. Tenemos que ser capaces de convencer a los que critican la Biblia. Segunda de Corintios 2:11. Moisés, por favor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es. Satanás está activo. Quiere desechar este libro desde hace mucho tiempo y decir que simplemente son mentiras